Bueno, buenas tardes. Estamos hoy con Tirso Gracia, que es profesor de la casa y aparte también es evidentemente abogado en ejercicio, conoce y lucha cada día con lo que es la normativa laboral, intentando dar soluciones pues, a las empresas y a los trabajadores respecto a las posibilidades que tiene la normativa laboral. Mi nombre es Jordi Costa, yo también soy profesor del Departamento de Recursos Humanos de ADA y también abogado en ejercicio, y también pues, tengo los problemas similares a los que tiene Tirso en el día a día, ¿no? Y bueno, estamos un poco aquí para comentar lo que es la última reforma, que ha sido una reforma en profundidad, y bueno, queremos a ver qué le parece a Tirso. Le quería preguntar en primer lugar qué le parece la reforma laboral. ¿Es una reforma laboral, como se dice, para el despido o va a ser para crear empleo? ¿Tú cómo lo ves? Mira, Jordi, yo te diría en primer lugar que se trata de una primera aproximación a lo que pienso que debería de ser el enfoque de las relaciones laborales en el futuro. Más un enfoque hacia proteger el empleo que lo que ha sido en los últimos 30 años desde el año 80, que ha sido una reforma para proteger sobre todo al empleado. Y por lo tanto yo creo que ahora el bien escaso que hay que proteger es el empleo, por sí. Entonces ha sido una primera reforma que con mucha conflictividad, como hemos visto en la calle y por parte de los sindicatos que no les ha gustado, porque desde luego recorta derechos de los empleados, pero apuesta de una forma, yo creo que firme, por el empleo y por la defensa del empleo. Y eso es la primera visión que yo te digo, que yo vería, sobre todo en una situación actual laboral, con más de 5.300.000 desempleados, con una destrucción de 2.300.000 empleos en 4 años, es tremendo, con una tasa de desempleo de los menores de 25 años del 50%, y con una temporalidad del 25% cuando es del 14% en los países de la Unión Europea. Es decir, existe una serie de circunstancias, de ratios, que nos hacen estar en una posición realmente de mucha alerta, de mucho peligro. Y por tanto yo creo que es una primera apuesta hacia una transformación del modelo de relaciones laborales. Sí, porque es verdad que probablemente podemos afirmar que el trabajador tenía, en cuanto a trabajador, más derechos antes de esta reforma. Lo que pasa es que quizá había unas barreras de entrada para que nuevos trabajadores pudieran entrar, ¿no? Es decir, un poco privilegiar el que estaba ahí adentro, y que cada vez eran menos además, porque claro, un elenco de derechos en principio muy teórico, pero luego en la práctica mucha gente del desempleo que no puede entrar, pues no iban bien, ¿no? Por ahí las reglas del juego no parecía que nos estuvieran dando respuesta a lo que necesitábamos, ¿no? Sí, yo lo veo así también, y efectivamente yo creo que ha puesto de una forma clara por la formación, por un contrato de formación que yo creo que no, que respecto a, bueno, o sea, con seguridad respecto al contrato de formación anterior no se pierden derechos de protección social. Apuesta firmemente por las compañías de menores de 50 trabajadores, por los emprendedores, digamos, creando un contrato fijo para que se pueda contratar hasta menores de 30 años para empresas de menores de 50 trabajadores, con importantes subvenciones, bonificaciones. Y esa es una primera apuesta importante que hace. Y después otra que también es importante es la apuesta que se hace por la modificación funcional, es decir, sobre todo apostando de una forma, digamos, atrevida por instituciones como la reducción de salarios, por causas, digamos, económicas, técnicas, organizativas o productivas de las compañías. Es atrevida, rompe esquemas de los que ha habido hasta ahora, pero hombre, en nuestra práctica laboral, Jordi, estarás conmigo que nos hemos encontrado compañías que no tienen más recurso que despedir, y cuando realmente con reducciones salariales pactadas o no pactadas, pero se podrían evitar grandes problemas, sí, ¿no? Eso es, ahí también está una de las cosas que quizá falta en la reforma, que era la medida es acertada, la posibilidad de reducir el salario para no tener que despedir, porque ahora se podía hacer vía acuerdo, pero en la práctica todo el mundo no está acostumbrado a eso, no había cultura de eso, de la reducción. Incluso en los casos que ha pasado, como la SEA, etcétera, salía en el periódico como una rareza, y entonces en la práctica las empresas tenían que acabar despidiendo, ¿no? Entonces, una de las posibilidades que también se decía era ligar lo que son los incrementos salariales a la productividad o establecer algún tipo de incentivo, de salario variable en la reforma. Eso no se ha establecido, no se ha querido ir más allá, aunque sí que se ha establecido este primer aspecto que puede ser positivo y evitar quizá tener que llegar a despidos tan números de trabajadores, ¿no? Yo lo que veo también es que, por otra parte, también se ha apostado por la reducción del absentismo, de una forma clara.
y con medidas, digamos, que pueden ser, digamos, importantes para aquellos absentistas recurrentes. Sí, el absentista profesional, ¿no? Exacto. Que además de si la empresa había menos de un 2,5 de absentismo, pues no le afectaba. No le afectaba. Eso por un lado. Y después también con la previsible, bueno, y además la reforma lo contiene, la previsible modificación de la regulación de las mutuas patronales, que yo creo que aquí se les va a dar entrada a que puedan gestionar, incluso con altas y con bajas, las incapacidades temporales, porque realmente se ve que las incapacidades temporales es un gran elemento de absentismo. Bueno, y después, claro, lo que ha sido realmente, digamos, importante también es la posibilidad de hacer despidos colectivos, suspensiones de contrato, reducciones de jornadas, sin pasar por la autoridad laboral. Es decir, que habrá un periodo de negociaciones, un periodo de consultas con los representantes legales de los trabajadores y sindicatos, y una vez finalizado, el empresario podrá, sin autorización administrativa, decidir si pone en marcha la medida propuesta o no, y haciendo despidos colectivos que tendrán, lógicamente, un control jurisdiccional posterior. Pero eso también es un cambio muy importante. Y yo te apuntaría también otro cambio importante, que sería también lo que afecta a la casi eliminación de la temporalidad, aunque permite los contratos eventuales, pero no apuesta por esto, incluso reduce aquella norma que había de la concatenación de contratos, la reduce a diciembre de este año pasado, con lo cual también es una apuesta clara por la no temporalidad. Hasta ahora, las estadísticas hablaban de que un 80-85% de los despidos objetivos que llegaban a los tribunales pues eran declarados improcedentes por el juez, ¿no? Porque tenía un amplio margen de discrecionalidad. Ahora, con la nueva regulación de la causa de despido económica, la causa económica, ¿esto crees que se reducirá? Bueno, aquí habrá dos criterios. Uno, el que marca la propia norma, a mi entender, que es la que marca el preámbulo de la norma, en la cual dice que el órgano jurisdiccional controlará si se da o no se da la causa. La causa queda, en algunos aspectos, la causa económica queda muy objetivizada. Incluso habla de forma directa de cuando se den disminución de ingresos o de ventas durante 3 trimestres consecutivos, se entiende que ya se da el despido objetivo. Es un tema muy importante y el preámbulo de la ley y también la modificación que ha habido de la ley de jurisdicción social establece que el órgano judicial únicamente controlará si se da o no se da la causa. No ha de entrar en mayor valoración. Claro, es verdad que ya veremos cómo los jueces esto lo hacen, ¿no? Porque hasta ahora no era así. Ellos entraban, veían la proporcionalidad. Ahora esa circunstancia no tendrían que hacerlo, ¿no? Claro, y por otra parte, Jordi, también es importante que tengamos en cuenta la reducción, digamos, de indemnización, que nos acerca mucho más a ratios como Alemania, sí, que están en 30 días, a la media europea, ¿no? ¿Qué te parece esa circunstancia? ¿Cómo lo ves? Sí, a ver, evidentemente algunas decían que tenía que llegarse a los 20 días, como si fuera despido objetivo. Claro, entre el despido objetivo y la indemnización, o sea, y el despido por causas disciplinarias, pues claro, son despidos totalmente diferentes, ¿no? Entonces, claro, si no son causales, reducirlos a 20 días, si no hay nada detrás, sino la mera voluntad del empresario, pues 20 días, como en algún se oía por ahí, pues quizá era excesivo. 33 nos acerca más a la media europea, sí, es más racional, y por tanto yo creo que esa medida es una medida positiva, que además tampoco abandona lo que es los derechos adquiridos del trabajador, porque los trabajadores hasta la fecha, hasta la entrada en vigor de la reforma, siguen devengando 45 días, ¿no? En ese sentido, yo creo que la reforma realmente, pues, evidentemente no va a crear por sí misma empleo, menos en estas circunstancias en las que estamos. Evidente que si no se anima la economía esto es imposible, pero tengo la esperanza de que sirva para cuando empecemos a remontar un poco el vuelo, pues que al ser más flexible el mercado de trabajo, al haber menos barreras de entrada a la incorporación de nuevos trabajadores, pues realmente sea positivo para el conjunto del país y para la mayor parte de trabajadores, ¿no? Que creo que es lo importante. Quizá hay que dar algún paso atrás y parecernos más a los países que nos circundan para pues impulsar y que esto exista una mayor
bueno, empleo dentro de un tiempo, ¿no? ¿No lo crees así? ¿Crees que estoy de acuerdo contigo. Lo que sí que es verdad es que actualmente también es una reforma que se ha hecho en un momento, digamos, un momento histórico determinado, con una crisis muy importante, con una Unión Europea que nos está apretando de una forma absoluta para regular de forma distinta el mercado de trabajo, también el mercado financiero, y por lo tanto no somos, digamos, dueños de nuestra propia autonomía, yo creo, ¿no? Y por tanto Europa nos está digamos, marcando muchísimo y, en fin, es una reforma que yo creo que es necesaria y que, hombre, que a lo mejor había algún aspecto que no habría que haberlo hecho de esta manera, pero en carácter general mi opinión es que va a ayudar cuando lógicamente se regenere, y va a ayudar a que se regenere un poquito la economía. Otro aspecto que creo que tampoco hemos dicho, de la posibilidad de movilidad geográfica, un poco la flexibilidad interna, y luego lo que es la negociación colectiva también ha tenido una regulación positiva que se venía solicitando ya desde hace tiempo. No se ha derogado de todas maneras la operatividad de los convenios del 100%, es decir, no se ha ido tan allá como se pensaba, pero sí que se ha limitado a 2 años. Algunos decían, hombre, 2 años es mucho, quizá 1, pero se ha limitado. Y después la preeminencia del convenio de empresa frente a los convenios de sector, pues es algo bastante importante, ¿no? Porque importante y rompedor. Y rompedor, efectivamente, sí. Y que quita, además, poder a los sindicatos, a los grandes sindicatos. A los sindicatos, sí. Pero en cambio acerca la posibilidad de que la empresa, pues empresarios y trabajadores, pues puedan adaptarse a sus necesidades, ¿no? Es verdad que, a ver, pierden ese poder en cuanto a sindicatos más representativos, de poder de negociación, pero esperemos que esa medida también ayude más a que empresarios y trabajadores se encuentren, ¿no? No es lo mismo una empresa de 4.000 trabajadores que una de 50 trabajadores o de 10, y que muchas veces el mismo convenio les afecta a todos. Sin duda, sin duda. Perfecto, pues muy bien. Yo creo que hemos hecho ya una visión, digamos, general. Me parece que hemos tocado bastante todos los temas y hemos dado una visión bastante global de cómo va a ir la reforma, de cómo puede ir según nuestra forma de verlo, ¿no? Perfecto. Muy bien.